Como decíamos en la presentación del programa, pasados 24 horas desde el momento en que se llevó a cabo el segundo debate presidencial, que ha tenido unas características un poco diferentes al que fue el primero, porque se los vio mucho más activos, mucho más desenvueltos, sobre todo, particularmente, a algunos de quienes en el primer debate estaban un poco apichonados, digamos así. Pero es como si hubieran, como ocurre siempre, como si hubiera sido un precalentamiento el primer debate para después poner toda la carne sobre el asador en el segundo debate, que fue el caso concreto, desde mi punto de vista, de Patricia Bullrich. Pero esa es una opinión que estoy adelantando. Después voy a seguir dándoles mi punto de vista, pero mientras tanto me interesa mucho saber la posición que tiene, o el pensamiento que tiene, o la evaluación que puede hacer nuestro siguiente invitado, que es Edgardo Moreno, un periodista especializado y muy prestigioso de Córdoba. ¿Cómo te va, Edgardo? Hola, Gustavo, gracias por la invitación. Bueno, a ver, quiero conocer lo que vos viste, o Sí, lo que pensás de lo que viste. Coincido con vos, el partido de vuelta fue mucho más disputado, intenso e incluso interesante que el partido de ida, ¿no? El segundo debate fue mejor que el primero. Probablemente porque la actitud de los participantes fue muy especulativa en el primero, había como un round de estudio, ¿no? Como la intención de no perder aquello que ya tenían acumulado, sobre todo aquellos que venían en el triple empate, ¿no? Milei, Massa, Patricia Bullrich, con décimas entre ellos de diferencia. La posición en el primer debate, el de Santiago del Estero, fue mucho más cautelosa. Que eso terminó favoreciendo, obviamente, a quienes tenían más para perder, como el caso de Massa, por ejemplo, ¿no? En el segundo debate fue más disruptivo. Me parece que Bullrich, yo coincido con tu opinión, fue a buscar un posicionamiento más fuerte y lo consiguió. A mi juicio ganó en la segunda jornada de debate que se realizó. Bueno, en eso coinciden la mayoría de los analistas políticos y periodistas del país, ¿no? Todos le están dando un promedio de 3,8, 3,7 contra un 2, por ejemplo, contra un 2 de Massa y un 2,5 de Javier Milei. Claro, haciendo un promedio de aquellos aspectos en los cuales tuvieron actuación más destacada. Y es cierto también que todos los integrantes, todos los candidatos entendieron un poco mejor la metodología del debate, que es una de las posibles, ¿no? Claro. Un debate de intervenciones muy breves, réplicas muy breves, donde hay escasísima posibilidad de exposición de propuestas y más bien es de instalación de ideas, frases hechas, conceptos, ideas fuerza, en algunos casos hashtags, digamos, o caracterizaciones, ¿no? Muy, muy incisivas. Es un modelo de debate que vos conocés muy bien, los americanos tienen otro, ¿no? Sí, agarran los dos que realmente van a ir a la pelea, o los tres que van a la pelea, y los ponen ahí adentro de un reñidero a que se defiendan y digan sus cosas. Claro. Es otro estilo bastante más áspero, ¿no? Bueno, que puede ser eventualmente el tercer y último debate si efectivamente hay balotaje. Si hay balotaje en la tercera jornada de debate. Haciendo un balance, empecemos por los tres del triple empate, ¿no? Por Milei, Bullrich y Massa. Yo creo que Bullrich efectivamente ganó el debate, se posicionó mucho mejor porque tuvo... Además se fue vestida de rojo, como diciendo, aquí estoy, vengo a luchar. Sí, nada de blanco ahora. Nada de blanco. Postura mucho más Además no estaba resfriada, aguerrida. Tenía 39 grados de fiebre. Es cierto, sí, se la notó mucho más lúcida en ese punto. Pero yo creo que además su principal mérito, además de haber instalado alguna de esas frases, ¿no? Esto de que Massa, decirle Massa, dijiste que recibiste el país como una papa caliente, pero nos hiciste puré. Claro. Tongolini. Esa fue la frase del debate. Tongolini para Milei, cuando dejan de afanar para Massa, digamos, o sea, frases de alto impacto, que en el primer debate las había tenido Bregman, no ella. Exacto. Esta vuelta me parece que el principal hallazgo de Bullrich, estratégico desde el punto de vista de la campaña, hay que ver hasta dónde eso impacta o no en el voto, eso es otro cantar. Solamente hablemos de esa suerte de teatralización de las diferencias que es el debate, fue que cada vez que intervino tuvo una alusión simultánea, equitativa e inmediata para sus dos competidores. Sí, hablaba y decía algo sobre Massa y algo sobre Milei, algo sobre Milei, algo sobre Massa. ¿Y esto qué expone, a mi juicio? Expone la necesidad ya evidente en el curso de la campaña de cosas que están siendo muy, muy nítidas en la campaña. Hay un acuerdo, un pacto entre Massa y Milei, entre las estrategias de campaña y Massa y Milei. Massa tiene más candidatos en la lista de Milei que los propios de Milei. Las pruebas, digamos, de ese involucramiento mutuo, esa capilaridad que hay entre los comandos de Massa y Milei son múltiples. Vos dijiste una que es muy evidente. De hecho,
en el armado, el peronismo, no solo el de Massa, sino también el peronismo territorial en las provincias, Sí, los jefes de territorio lo ayudaron a armar las listas. Exacto, le pusieron la infraestructura que Massa no tenía. Hay elementos como el escándalo de Chocolate Rigol, la legislatura bonaerense, que habla también de canales y vínculos de financiamiento similares o conexos. El vínculo entre la hermana de Milei, o los diálogos entre la hermana de Milei y Martín Insaurralde en el momento del armado de las listas también. Son herramientas de la ingeniería electoral que muestran que evidentemente están en un connubio, ahí, en un acuerdo, y el intento... Por no decir, como decían en las épocas de los conservadores, contubernio. Contubernio, decían los conservadores. Connubio, exacto. Pero es evidente que eso existe. Es más, desde el punto de vista de la dinámica económica, recién lo analizabas muy bien vos, con tu invitado, vos fijate cómo engranan de manera perversamente perfecta, digamos, las cosas que hace Massa y las cosas que dice Milei respecto de la economía. Massa está emitiendo a lo pavo, para usar la expresión que usaron ustedes recién, lo cual es cierto, es real, y al mismo tiempo Milei dice que eso apuesta a un dólar todavía más alto y le recomienda a la gente sacar los plazos fijos, es decir, agregar al riesgo de una corrida cambiaria que ya está en curso, el riesgo de una corrida bancaria. Las dos propuestas se combinan de una manera extremadamente conveniente para las dos partes. Ese acuerdo es evidente, está expuesto. Yo creo que incluso el sistema político ha reaccionado tardíamente a la evidencia de ese pacto. Y no solo el sistema político, también algunas élites dirigenciales, ¿no? Qué sé yo, voy a decir un ejemplo. Los empresarios nucleados en el coloquio de ideas tuvieron que llegar al desplante simultáneo y mutuo de Massa y de Milei para darse cuenta de que evidentemente algo está pasando ahí, claro, que no alcanzaron a anticipar, ¿no? Claro, y estamos hablando de referentes... De referentes importantes, muy importantes. Algunos de ellos se quedaron hasta el último momento en el coloquio de ideas para no desarrollarla a Patricia Bullrich, pero ese contracoloquio, Milei dice que ya estaba pactado de antes, pero no es así. Es decir, efectivamente, eso estuvo absolutamente calculado. Yo creo que el principal mérito de Bullrich fue dejar eso expuesto, con esa metodología de hablo y cada vez que hablo es una cosa para Massa, una cosa para Milei. Y por lo general son cosas en las cuales tienden a tener coincidencia. Claro. Una, por ejemplo, muy explícita, donde Milei se quedó sin capacidad de respuesta, o su respuesta fue muy, muy vulnerable, donde dijo, vos tenés la lista llena de chorros, dijo, vos también, como diciendo, claro, admitiendo que sí, y acto seguido... Además, cuando lo enrostró el tema de Luis Barrio Nuevo. Exacto, acto seguido le señaló lo de Barrio Nuevo. Claro. Y Barrio Nuevo al mismo tiempo estaba mostrando algo, que esto es muy serio, tan serio como las cosas que dice Milei, es cuál es el contenido del pacto entre Milei y Barrio Nuevo. Claro. Y es que la administración de los planes sociales pase a ser ahora de los sindicatos, digamos. O sea... Es poner en el gallinero poner al zorro. Más casta imposible eso, ¿no? Imposible, eso es lo peor, eso es lo peor. Entonces ese me parece que ha sido el mérito de Bullrich. Desde el lado de Milei, yo creo que él subestimó esta segunda etapa de debate, limitándose a buscar que no lo desequilibren emocionalmente en el término del debate, que no lo hagan enojar, que no perder los estribos, no salirse de las casillas, no tener alguna reacción intemperante. Me parece que en la mayor parte del tiempo se refugió en un discurso academicista para evitarlo a eso, en algunos casos diciendo algunas cosas, incluso desde el punto de vista académico, inadmisibles, como negar el cambio climático, por ejemplo, cosas que son irracionales. Pero sí, atiéndeme, es que es elemental el tema, porque mucha gente no lo termina de entender, es elemental, porque todos los estudios dicen que efectivamente el cambio climático lo ha provocado el crecimiento exponencial de la población en la Tierra. Pero eso es algo elemental. Y no para Milei. Para Milei es un fenómeno de la naturaleza, como el cambio de las estaciones. Es decir, deforestando, consumiendo combustibles fósiles, contaminando el agua, todas esas cosas que tienen su efecto mortífero sobre la Tierra. Y en lo que hace a sus propias propuestas, también tuvo un retroceso cuando le rasparon con las preguntas para ver cómo las sostenía. A la dolarización, que ya nadie sabe qué es ni cómo se hace. Está hablando de la libre elección de monedas, más o menos lo mismo que está diciendo Patricia Bullrich con Melconian a la cabeza. Pero se lo vamos a decir a la gente con todas las letras. Lo que Milei venía diciéndole era que el taxista que te trae a vos acá hasta el canal, cree que iba a cobrar, si te cobraba 1.100 pesos, ¿no es cierto? La bajada de bandera más la tarifa, iba a cobrar $1.100. Claro. Eso es lo que creyeron de Milei. Sí, Eso es
eso no va a ocurrir nunca en ningún escenario. En ningún escenario. En ningún escenario. En ninguna parte del mundo puede ocurrir. Y él ya no lo puede defender, porque a medida que avanzó la campaña electoral, demostró que eso es inviable, porque tampoco lo puede explicar, tampoco lo puede sostener. No tiene argumentos técnicos para sostenerlo. Y hay otro de los elementos de su propuesta que tampoco pudo sostener, y cuando le preguntaron, hizo agua. Por ejemplo, el tema de la libre portación de armas. Negó que lo haya propuesto. Patricia Bullrich le dijo, pero está ahí en tu plataforma, anda a leer el librito que vos mismo escribiste. Claro. No pudo sostenerlo. Ahora, lo que cuestiona es la burocracia para conceder el carnet de legítimo usuario, por ejemplo. Estamos diciendo, entonces, ¿cuál era? Una cuestión de quién da los turnos en el RENAR, digamos. Claro. ¿Quién da los turnos? Sarasa, ¿no es cierto? Sí. Ok. Lo mismo con la propuesta que en su momento hizo respecto de la donación de órganos. Terminó haciendo una cosa medio oscura, como de impugnación al INCUCAI, que es una de las pocas cosas que funcionan como la gente en este país. Sí. Y estuvo muy bien Bullrich diciéndole que la propuesta de él es otra cosa y que fomenta o fomentaría, en el caso de aprobarse, uno de los delitos globales más graves que hay, que es la trata de personas con el propósito del tráfico de órganos. ¿No? Con el propósito del tráfico de órganos. Es decir, me parece que mi ley... Además, esa es una verdad comprobable, es decir, no es zaraza, es un informe que existe por parte de Interpol y de todos los países evolucionados del mundo. Y yo le agregaría una cosa más. El debate es una teatralización de imágenes, de posiciones y de imágenes de los candidatos, que se da en un continuum que no incluye solamente las 2 horas que están ahí los candidatos exponiendo. Milei, en la previa del partido, para decirlo en términos futbolísticos, en la previa del partido hizo un papelón en el programa de Mirta Legrand, cuando fue con Fátima Flores, para que Mirta Legrand diga, estos dos son raros. O sea, toda la imagen de equilibrio emocional que él le dijeron, tener cuidado de no exhibirla, ningún desequilibrio en el debate, y quedó expuesta en otro momento previo al debate, ¿no? Sí, efectivamente es así. Es como si se hubiera gastado, se hubiera mostrado la verdadera imagen de él, fue con la señora de los almuerzos. Con Fátima Flores, en el programa de Mirta Legrand. Cerremos con Milei, pasemos a Massa. Massa yo creo que había salido indemne, casi indemne del debate anterior, porque claro, en una situación de round de estudio cauteloso, no le sacaron en cara la cantidad de cosas que tenían para decirle. Ahora se las dijeron a todas. A todas. Los hoteles de Cristina, Chocolate, Rigó, el yate de Insaurralde, los bolsos de López, le dijeron, este es tu gobierno. La rosadita, todo. Y cuando hablaron de economía, peor todavía, 2 millones de pobres, o sea, la gestión económica de Massa es una gestión catastrófica, realmente. Efectivamente. De hecho, basta ver en cuánto va el dólar cada vez que entra un debate de Massa. O sea, entró un debate, fue a las PASO con el dólar fitito, ¿no? Sí. 600. Entró el primer debate con el dólar 800, ¿no? Y salió el segundo debate con el dólar casi a 1000. O sea, sí. Eso es la gestión de Massa, ¿no? Y yo creo que eso quedó expuesto y esa es la fragilidad que quedó expuesta de Massa en el debate. 2 párrafos muy breves para los otros 2 candidatos, Juan Schiaretti y Miriam Bregman. En el caso de Juan Schiaretti, yo creo que fue muy sólida la exposición de Schiaretti. Pero es que él se basó directamente en propuestas con ejemplos válidos. Ese es el tema. No abusó de la alusión a Córdoba, como sí lo hizo en la primera jornada de debate en Santiago del Estero. Esta vuelta fue un discurso más generalista para todo el país. En algunos casos hizo referencia a temas propios de la provincia, pero no fue la tónica generalizada. No, además le dijo mentiroso y lo enfrentó claramente a Massa en eso. Con el tema de las jubilaciones, de las transferencias de las jubilaciones. Eso es para el año que viene, la verdad, este año. Cuando uno lo veía, probablemente era el más presidenciable de todos los que estaban ahí parados. Ahora, mi pregunta es esto, y me parece que lo dejo abierto como una línea de análisis. ¿Cómo será de profunda la crisis del peronismo que, teniendo ese candidato disponible, lo apoyan a Massa? Efectivamente. O sea, esto me parece que da tela para cortar. Es que el kirchnerismo jamás lo hubiera elegido a Schiaretti como jamás lo hubiera elegido al Gallego de la Sota. Eso es. Sí, la pregunta es hasta qué punto debieron quedarse adentro de una estructura tan repulsiva, digamos, que los repele, ¿no? Claro. Bueno, es lo que quería Horacio Rodríguez Larreta antes de la PASO. Sí, mucho antes deberían haberlo dialogado. Se tendría que haber hecho mucho. Es una historia conocida para los cordobeses y por qué eso no funcionó, por los tiempos en que se dio y la forma en que se manejó también. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando con el diario del lunes. Exacto, es todo contrafáctico. Sí. Y una línea únicamente para Bregman. Bregman, en el debate de Santiago del Estero,
había aparecido una socialista europea, ¿no? Muy hábil para el manejo de las cámaras, para el protagonismo mediático, para los espacios cortos, para instalar el gatito mimoso que le dijo a Milei, o el rincón del vago que le dijo a otro de los candidatos. Pero esta vuelta, lo más grave que le pasó a Bregman fue lo que no hizo. Todo el resto de los candidatos arrancaron repudiando el conflicto los hechos horripilantes perpetrados allí en Israel, ¿no? En la Franja de Gaza, en Israel. Bregman no quiso hacerlo, porque Bregman apoya eso. Efectivamente, una de sus compañeras, es decir, uno de sus, digamos así, de sus punteros, apareció con una camiseta de Palestina. Bueno, entonces, toda esa imagen, digamos, de socialista a la europea, quedó destruida. Quedó deteriorada, porque... Un discurso de estudiantina. Y yo diría mucho más grave todavía. Hay cierta izquierda antisemita que es muy fuerte en Argentina, y no solo en Argentina. Lo hemos visto a los pronunciamientos de Evo Morales en Bolivia, de Gustavo Petro en Colombia, del canciller chileno, de la propia Cristina. También. Que hizo un pronunciamiento difuso sobre esto, claro. Muy difuso, porque además... Pero si además Cristina firmó el pacto con Irán. Está claro, eso iba a decir, las relaciones carnales, digamos, con ese bloque político han sido siempre históricas en el caso de Cristina Kirchner. Pero vos, fíjate qué curioso esto, con esto concluyo. La izquierda de Bregman vive descubriendo nazis en todos lados. A Patricia Bullrich le dicen nazi por el tiempo que estuvo en el Ministerio de Seguridad. A Macri le dicen nazi por otro motivo. A Massa le dicen nazi por esto. A Milei le dicen nazi por esto. Ahora, ahí en ese escenario ese escenario horrible que estamos viendo, no hay palabras para describir eso, el secuestro de niños, el hostigamiento, el asesinato, la violación, la muerte y la exhibición obscena de la violencia terrorista. Ahí donde están persiguiendo y matando judíos por ser judíos, Bregman no ve nada. Eso es Bregman. Exacto, eso es así. Es decir, que la verdadera nazi es ella. Usted lo ha dicho. Sí, efectivamente. Edgardo, como siempre, vamos a seguir hablando en cualquier momento porque esto da para mucho esta campaña. Muy, muy, muy disputada y muy agrietada, quizá como nunca, ¿no? Sí, muy difícil esta. A disposición. Sí, así es.